Fede Transcarga. Cada nuevo día es una oportunidad. Una oportunidad para salir adelante. Para cumplir nuestros sueños y objetivos. Para brindarle a aquellos que tanto queremos el bienestar que se merecen. Hola papi, feliz viaje, te amo, chao, cuídate. Cada día es una oportunidad para trabajar por el país que todos soñamos, para contribuir con nuestro esfuerzo y dedicación al crecimiento de nuestras familias, de nuestro barrio, de nuestra región, del país entero. Los transportadores llevamos mucho más que mercancía. Transportamos progreso y desarrollo. Transportamos empleo, crecimiento y oportunidades. Transportamos sueños, esperanzas e ilusiones. A cada paso, a cada kilómetro recorrido, en cada hogar, en cada región. En todos los caminos, conectamos al país y somos un eslabón vital en la cadena de suministro. Una cadena que nunca se detiene y frente a la cual respondemos con ímpetu y entusiasmo. Nuestra responsabilidad es grande y grande nuestro compromiso. Desde Fede Transcarga y con el respaldo de nuestras empresas federadas, trabajamos articuladamente con un mismo propósito, porque nuestro trabajo está por encima de banderas o ideologías. Nuestra premisa es el bienestar de la gente y la confianza de quienes confían en nosotros. Somos la fuerza primaria que moviliza al país y brinda oportunidades a millones de colombianos. Nuestra apuesta es por una logística del transporte más eficiente, más moderna y mejor conectada. Un transporte de carga que cada día se nutre de una infraestructura cada vez mejor y de políticas públicas que nos fortalecen en nuestra misión de entregar los mejores servicios para seguir construyendo el país que todos queremos. Hoy estamos más unidos y comprometidos que nunca, listos para trabajar con lo mejor de nuestra experiencia y el espíritu que nos mueve cada día. El mismo espíritu de cada colombiano que quiere lo mejor para su país. Bienvenidos al 6º encuentro de empresarios del transporte de carga. Transporte, logística y gobierno. Pilares del desarrollo económico. Fede Transcarga, Federación de Empresarios del Transporte de Carga. Y con este video escucharemos el saludo del señor presidente de Fede Transcarga, el doctor Henry Cárdenas. Señor presidente Gustavo Petro Urrego, señor gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, señores alcalde Armenia y Montenegro, señores junta directiva de Fede Transcarga, señores federados, señor vicepresidente de Fede Transcarga, doctor Arnulfo Cuervo, señores empresarios de transporte de carga, señores patrocinadores, generadores de carga, agentes logísticos y medios de comunicación, reciban todos un cordial saludo. Respetado señor presidente, nos complace contar con su presencia en este gran encuentro de empresarios de transportadores de carga. Fueron 3 días de intercambios comerciales, de propuestas y estrategias,
de nuevas perspectivas y de un gran anhelo por trabajar y seguir contribuyendo al crecimiento de la economía colombiana. Los transportadores de carga somos empresarios y también somos amigos. Nos conocemos, nos ayudamos y nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo porque más que trabajo es una pasión. Lo que hacemos todos los días en las carreteras de Colombia, siempre lo hacemos con amor. Tenemos empresas legalmente constituidas y habilitadas por el Ministerio de Transporte y día a día aportamos con nuestro trabajo en la construcción de un país más próspero, generando más de 2,5 millones de empleos directos. El transporte de carga no solo es el medidor de la economía del país, también es un medio donde se articula el bienestar de la ciudadanía, pues facilitamos la conexión entre las regiones, transportando los insumos que se requieren para dinamizar las economías locales. Ese bienestar se traduce en una sociedad más armónica, más próspera y más feliz, una sociedad en paz. La paz, ese anhelado lugar común al que queremos seguir aportando con nuestro trabajo y con su respaldo, señor presidente. El turismo también nos interesa, no solo porque a diario tenemos la oportunidad de ver las maravillas naturales que nos ofrece Colombia y la manera de cómo el turismo dinamiza la economía a todo nivel, sino porque sentimos que aún falta mucho terreno por abonar en ese sentido. El 45% de los colombianos viajamos por carretera en servicio particular, el 38% en servicio público de pasajeros y el 17% en servicio aéreo. Necesitamos más y mejores carreteras. Colombia ha sido calificada como el tercer país más hermoso del mundo y desde la mirada de los transportadores sabemos que a mayor turismo, mayor inversión extranjera, mayor crecimiento y oportunidades para todos los sectores económicos. Generar las condiciones para que el país sea un atractivo en términos de inversión no es una tarea fácil. Se han hecho avances importantes, pero también persisten incertidumbres que requieren de parte del Gobierno Nacional un compromiso firme en mejorar la seguridad, no solo para los transportadores, sino para todos los colombianos. El terrorismo que existe en las carreteras, los bloqueos recurrentes que tenemos todos nosotros día a día, saqueos de mercancías sobre la vía cuando hay algún tipo de accidente, grupos al margen de la ley que inducen y obligan a nuestros conductores a cargar sustancias ilícitas. Necesitamos mejores garantías. La pandemia fue demoledora para las economías del mundo entero, pero al mismo tiempo permitió visibilizar la fortaleza de los transportadores de carga, que nunca nos detuvimos ante las adversidades y contra viento y marea logramos mantener conectadas las regiones y abastecer hasta el último rincón del país. Es por esta razón que necesitamos políticas públicas que estimulen e incentiven la generación de empleo del sector y cargas tributarias justas que permitan a las compañías transportadoras contar con el oxígeno suficiente para prestar el mejor servicio y catapultar la generación de empleo que tanto necesitamos. La política de chatarrización, por ejemplo, en la que nosotros contribuimos cada vez que se matricula un vehículo de carga de más de 10.5 toneladas, única en Latinoamérica y un ejemplo para el mundo, ha demostrado ser exitosa y clave en el proceso de modernización de la flota de vehículos de carga en Colombia. Esto para que lo tenga en cuenta, señor presidente, y ya escuchando a nuestro ministro de Transporte, el doctor Guillermo Reyes, sabemos que se le va a dar prioridad a la continuación de estas políticas para seguir aportando al medio ambiente, con las renovaciones limpias, nuestro sector de una manera siendo responsables. Señor presidente, es de suma importancia que podamos aumentar la infraestructura para los vehículos de gas, ya que estamos muy atrasados en ese aspecto.
y así poder incentivar a los transportadores de poder adquirir estas energías limpias. El diésel lo seguiremos utilizando durante muchos años más y por eso en parte de nuestra propuesta acá con todos los empresarios le hemos dicho al Ministerio de Transporte que nos ayude a que no suba el diésel, porque de lo contrario afectaríamos la canasta familiar de todos los colombianos teniendo en cuenta que subirían los fletes. ¿Qué mejor pensar que el precio de la gasolina realmente sea diferencial con el ACPM? La gasolina puede llegar a ser un lujo, pero el ACPM es una necesidad. Señor presidente, sabemos que reducir la corrupción es uno de los grandes desafíos de este periodo. Anhelamos un giro en este sentido durante estos 4 años de gobierno y deseamos que poco a poco la lucha contra este flagelo que por décadas nos ha impedido crecer, el tema de peajes. Nosotros desde Fedetrascarga hemos propuesto que esas vías que ya tienen un cierre financiero tengan por lo menos una rebaja del 50% del valor de los peajes. Lo acompañamos en este deseo y le extendemos nuestro mayor compromiso. Con palabras suyas, señor presidente, la riqueza está en el trabajo y el trabajo es nuestra mayor fortaleza. Generar empleo, generar empresa, generar oportunidades es y seguirá siendo nuestro estandarte como transportadores de carga. No podemos pasar por alto el enorme compromiso y dedicación del Ejército Nacional y la Policía Colombiana, fuerzas que durante años han apoyado y protegido a los transportadores como gladiadores y para quienes solo tenemos palabras de agradecimiento. Señor presidente Gustavo, queremos confesarle algo. Usted nos tiene muy ilusionados con 2 políticas que quiere implementar. La primera, la reforma agraria, que busca fortalecer y aumentar la producción de nuestras tierras. ¿Quién mejor que nosotros los transportadores para complementar ese engranaje y llevar los alimentos a cualquier parte del país? No somos esquivos de pensar en un multimodalismo e integrar el transporte de carga de camiones con trenes, pero realmente donde no entren los camiones, como lo es el abandonado Amazonas, Bichada y muchos más departamentos donde realmente si llegara el tren podríamos tener un desarrollo de regiones. La infraestructura que hay de los trenes nunca ha funcionado, pero porque no se ha enfocado hacia un manejo correcto. La otra ilusión que tenemos es la apertura de la frontera con Venezuela. Qué bueno sería poder implementar un TLC con Venezuela y Ecuador, como lo tiene México, Estados Unidos y Canadá, donde los transportadores son los que se encargan de llevar los productos de país a país, sin ningún tipo de problemas y con una reglamentación clara y eficiente. Los transportadores podemos llegar a las casas de todos los colombianos y venezolanos de una manera más fluida y en las mejores condiciones de seguridad. Y oportunidad para conductores y vehículos. Tengamos en cuenta que nuestra flota en Colombia ha podido modernizarse de una manera más activa. Así que sí estamos preparados para ayudar a construir el país vecino Venezuela. Presidente Gustavo Petro, un gusto que nos haya podido acompañar en este encuentro de empresarios de transporte de carga. Unos empresarios que aquí en este salón podemos sumar una flota propia de más de 20.000 carros. Cuente con nuestro apoyo y la mejor disposición para construir entre todos el país que queremos. Acá en Fedetrascarga estamos los empresarios que tienen la flota más grande del país y todos estaremos muy pendientes y activos con esas políticas públicas para que sean propositivas y no destructivas. Y para eso el Ministerio de Transporte habló en trabajar en conjunto con Fedetrascarga y con todos los gremios del transporte de carga, para que podamos proteger y aumentar ese empleo que tanto necesita Colombia. Fedetrascarga y todos los colombianos añoramos la paz. Ojalá en sus manos lleguemos a tenerla y no sigan creciendo esos grupos delincuenciales, sino por el contrario, podamos generar tanto empleo que no exista el hambre en las calles. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, doctor Cárdenas. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, el doctor Gustavo Petro Urrego. Señor presidente de la Federación de Transporte de Carga, Fedetranscarga, Henry Alberto Cárdenas Cruz, su padre Luis Alberto y su señora madre Mary, gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, su hijo Pablo y su hermana Liliana Jaramillo, gestora social del departamento del Quindío, alcalde de la ciudad armenia, José Manuel Ríos Morales, alcalde de Montenegro, Quindío, Daniel Mauricio Restrepo Izquierdo y su esposa Yesenia, funcionarios del Gobierno Nacional, representante de la Cámara Piedad Correal Rubiano, integrantes de la Junta Directiva de Fedetranscarga, representantes del gremio transportador empresarial y expositores asistentes, comandantes regionales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, alcaldes de las ciudades capitales y municipales que nos acompañan, integrantes de los gabinetes departamental, municipal y diputados que nos acompañan, invitados especiales, medios de comunicación, todas y todos. Tenemos un problema de voz por enfermedad que no es COVID, así que tranquilos. Pero va a dificultar un poco la comunicación aquí con ustedes. Indudablemente tendremos puntos comunes y desacuerdos en varios temas en los próximos 4 años. Y yo creo que es bueno ir como clarificando la estrategia del actual gobierno, que apenas inicia, alrededor del tema concreto del transporte de carga en Colombia, para que no haya dificultades en la comunicación, deformaciones involuntarias, etc. 1. Entre más producción haya en Colombia, más camiones habrá en Colombia, más carga habrá en Colombia. Esa es la relación fundamental. El problema no es cómo compiten los diferentes modos de transporte. El problema es que todos, cualquiera que sea, dependen de la cantidad de producción que la economía nacional tenga. La producción es la base de la riqueza. Y en este tema creo que hay un punto de acuerdo y es el fundamental. El gobierno debe hacer crecer la producción. Ese debe ser su objetivo. Solo creciendo la producción agraria, industrial, es posible salir de la pobreza. Es en la producción donde está la generación de la riqueza. Lo demás son transferencias de esa riqueza por necesidades propias de una estructura económica. Cuando ustedes pagan un crédito al comprar una mula, como las que están afuera, ese interés es una transferencia de su riqueza hacia la entidad financiera. No es que sea de por sí negativa, porque si no existiera esa entidad, entonces tampoco se podría comprar la mula al valor que ya hoy estuve escuchando cuánto vale. Pero esa necesidad, digamos, de crédito hace que haya transferencias de rentas que podrían crecer cuando hay irregularidades, cuando hay deformaciones del sistema económico. Por ejemplo, el año pasado crecieron las utilidades bancarias en 14 billones y no creció nadie más. Cuando una situación de esas sucede es porque hay una transferencia más allá de lo normal de la riqueza. Lo mismo se podría decir respecto al Estado. Cuando se paga un impuesto hay una transferencia de la riqueza a un aparato que se llama Estado.
Si ahí ese dinero se lo roban o se malversa, pues la transferencia de riqueza termina siendo profundamente ineficaz. Sin embargo, se necesita Estado, porque si no hubiera Estado, estaríamos, como decían los primeros liberales en el mundo, en una situación de salvajismo real, resolviendo los conflictos y las contradicciones entre nosotros, los seres humanos, prácticamente como lo haría también un animal. El Estado es el que monopoliza la fuerza y por tanto puede resolver el conflicto pacíficamente. Puede. Lo que hemos vivido en nuestra historia es que tenemos bastante incapacidad de hacerlo. Hoy mismo ahí tenemos una demostración. Entonces, el Estado, este gobierno, tiene que hacer crecer la producción. Hemos hablado de esos temas, no es el momento, creo, de profundizarlos. ¿Cómo lograr que tengamos más agricultura? ¿Cómo lograr que tengamos más industria? ¿Cómo lograr entonces que tengamos más carga para circular? Ustedes se ubican en la estructura económica que se le denomina circulación de las mercancías. Ese es el papel propio del transportador en cualquiera que sean los modos del transporte. La circulación de mercancías que exige los modelos económicos vigentes sea lo más rápidamente posible y sea lo más barato posible, y aquí vienen los problemas y los conflictos dentro de la estructura económica. Si ustedes miran las exportaciones colombianas y las importaciones, observarán que la mayor parte de las importaciones entran por camión y la mayor parte de las exportaciones salen por tubo o por tren automático, carbón y petróleo, en general. Es decir, que hay una masa de nuestra producción que no sale y no usa el camión. Básicamente exportable el petróleo y el carbón. El cambio de modelo económico que nosotros proponemos, desligarnos del carbón y el petróleo por razones que tienen que ver con la supervivencia del ser humano en todo el mundo, lo que se llama la crisis climática, y reemplazar paulatinamente ese tipo de extracción por agricultura, industria, turismo, que sería el de más rápido crecimiento, generaría más carga transportable por camiones en Colombia. Es decir, lo que estamos proponiendo genera un contexto más beneficioso para la actividad del camión, es decir, de la empresa y los trabajadores que se dedican a transportar mercancías en Colombia por el modo camionero. Y hasta ahí vamos de acuerdo. Son, digamos, las consecuencias de lo que hemos planteado respecto a la actividad concreta de las empresas a las cuales ustedes se dedican. Tercero, precisamente para poder incrementar la producción en Colombia, que implica una reforma agraria indudablemente, ustedes ven cuando deambulan en los camiones los enormes potreros verdes de millones y millones de hectáreas, Magdalena Medio, Caribe colombiano, prácticamente sin ningún tipo de producción o a veces con una vaca de vez en cuando. Si todo eso produjera maíz, cacao, arroz, los productos que podemos alimentar no solamente a la sociedad colombiana, sino al mundo, la actividad camionera se incrementaría sustancialmente. Una reforma agraria allí que hace siglos debimos haber hecho. No debería ser una tarea en el siglo XXI, debió ser allá en el XIX, en el XVIII incluso. Pero nunca la hicimos y por eso tenemos una estructura bastante premoderna de la tierra,
dificulta precisamente la generación de riqueza en Colombia y por tanto la circulación de mercancías. Industrializar aún más, porque es la transformación del producto agrario en otro tipo de productos, ya no solo a través de la tierra y el surco, sino a través de la máquina y del trabajo asociado a la máquina, generalmente asalariado o cooperativo, todavía aún más aumentaría las capacidades de carga. En esa perspectiva, incluso, no solamente pensar en el mercado colombiano, sino siguiendo los pasos del desarrollo económico y de la experiencia del desarrollo económico mundial, abrir las posibilidades con los vecinos se vuelve fundamental si queremos jalonar industria y agricultura. Y no me refiero solo a Venezuela, que también me refiero es a la comunidad andina, que son nuestros vecinos. ¿Por dónde se puede ir por carretera fuera de Colombia? Pues al lado derecho a Venezuela, por ahí, y por el sur a Ecuador, y por ahí hacia el sur. Eso es la realidad geográfica de Colombia. Entonces, ¿quiénes son nuestros vecinos económicos? Nuestra zona de influencia económica. Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Y es precisamente lo que estamos intentando hacer en este mes alrededor de la comunidad andina. Y en eso sí necesitaría un comité específico de ustedes, debería ser tarea de este encuentro. Porque hay que conocer normativa andina, etcétera. Nosotros tenemos en el Ministerio del Comercio gente con capacidades y conocimientos en eso, tienen la tarea delegada. Y hay que plantear normativas andinas. Por ejemplo, que el pase de conducción sea uniforme o válido para todo el área. Pedí en la última reunión hace como 10 días, una semana, que Chile, que ha propuesto ingrese, que Venezuela, que ha propuesto ingresar, ingrese. Con esos dos ya tendríamos la vieja comunidad andina que llegó a tener poder. Deben saber ustedes que Colombia exporta superavitariamente, es con nuestros vecinos, y lo que exporta es de valor agregado, es decir, exportamos industria, no simplemente petróleo o un producto primario, sino que al exportar productos con valor agregado, pues estamos ahí sí en el camino de la senda de generación de riqueza, que es ahí donde se establece, porque ahí donde hay trabajo, transformación. Esa generación de riqueza se amplía si logramos consolidar la meta de una comunidad andina fuerte. Argentina ha solicitado ingreso. Hay problemas internos, por ejemplo, los bolivianos con los chilenos, por ejemplo, el político con Venezuela, que no es de poca monta, que está impidiendo un tanto el que pudiéramos saltar de la actual comunidad andina a la original y más allá, porque la entrada de Argentina prácticamente aseguraría una de las principales zonas económicas de América, y eso sería importante si la normativa andina permite una transparencia en el flujo de las mercancías entre todos nuestros países, a partir de que las empresas puedan pasar la frontera sin mayor problema, y los conductores de los camiones lo mismo. Sería otro tipo y otra arquitectura de organización, alianzas estratégicas entre empresarios, quizá chilenos, colombianos, etcétera, pero indudablemente ahí hay una oportunidad y por tanto una iniciativa que tiene el gobierno, pero que debe concretar en unos acuerdos con unas normativas andinas
que permitan que ustedes puedan llegar hasta Santiago de Chile sin ningún problema y regresar, traer y llevar, ir hasta Caracas y regresar a los puertos en el Atlántico del oriente venezolano, etcétera, o más allá. Entonces, aquí sí necesitamos una mesa de trabajo de varios días y semanas. Si ustedes tienen personas expertas, pues mejor, se juntan con la mesa nuestra y vamos trabajando un frente común, viendo a ver cómo se desarrolla. Y aquí otro punto en común. Han mencionado ustedes el tema de la transición energética. En camiones es más difícil. Yo todavía no he podido tener información. Sabemos que hay pilotos de camiones eléctricos, pequeños camiones eléctricos ya existen. Mi experiencia como alcalde de Bogotá, alrededor de los buses, fue que para el 2015, puede haber variado ya para el 2022, no podíamos realmente pasar a buses eléctricos porque estos con pilas autónomas pesaban demasiado y cambiaban completamente la ecuación financiera del transporte público de Bogotá, porque tocaba menos pasajeros por bus. Y tampoco los pilotos que hicimos produjeron el que pudieran subir en los lugares de pendiente, y eso no nos permitió una transición rápida. Lo hicimos en taxis, el piloto sí fue completamente eficaz, pero ya políticamente no se quiso dar el paso generalizado y masivo hacia el taxi eléctrico que ahora queremos dar desde el gobierno nacional. Ahora, han pasado unos años, seguramente que han cambiado algunas tecnologías, ustedes nos comentarán, por lo que escuché ahora antes de entrar a este recinto, sigue siendo el gas como el sustituto. No sé hasta dónde el gas pueda ser superado en el corto plazo en este gobierno, por hidrógeno verde o algo así. Pero nosotros no vamos a obligar a dar saltos tecnológicos no probados en las carreteras de Colombia. Es una recomendación que hago respecto a mi experiencia en Bogotá. Camión que no suba la línea, pues no nos sirve, porque esas tecnologías se aplican, se hacen en países que en general no tienen montañas. Y entonces sirven allá, no, indudablemente, pero a nosotros nos puede fracasar. Entonces tenemos que hacer pilotos, ustedes nos pueden ayudar en eso, en la medida en que surjan camiones y prototipos, digamos, de energías limpias, probarlas, y si es sí, pues ya nos metemos en un proyecto. Ese proyecto de chatarrización, que ustedes tienen ya experiencia en este tema desde hace años, yo mismo la tengo desde los buses también. En Bogotá chatarrizamos 5.000, una cantidad similar se ha chatarrizado nacionalmente de camiones. A mí me gustaría, y es un tema que vamos a explorar con el Ministerio de Transporte, comparar los dos modelos, el que nosotros implementamos en Bogotá, del cual hasta el día de hoy no tenemos queja. No hemos escuchado a alguien que diga, no, eso no sirvió, con el que se ha implementado a nivel nacional con ustedes. Obviamente no es lo mismo, pero sí me gustaría ver el modelo del negocio. La chatarrización debería permitirle a un camionero incluso poder tener un camión sustituto nuevo de más capacidad de tonelaje, por ejemplo, porque es su forma de progresar. El progreso de un camionero depende de la cantidad de carga que lleve, porque ahí va el volumen de ingresos. Es un tema de discusión. Lo mismo, me gustaría explorar con ustedes el tema de los conductores o las conductoras, porque no es propiamente el mundo que está aquí congregado, pero nosotros sí quisiéramos saber
¿En qué situación social hoy vive una familia dedicada a manejar camiones? Sea el jefe, sea la jefa. ¿Cómo están sus circunstancias sociales de prestaciones, de seguridad social? ¿Cómo se está? En el caso de los taxistas, pues es dramático. Conductor de taxi, no el propietario de taxi, no el empresario de taxi, el conductor de taxi. Como si se ha acordado algún tipo de programa social de vivienda o de ayuda de vivienda, porque los conductores no están concentrados en una sola ciudad. ¿Cómo lograr una mejor calidad de vida del trabajador del transporte? Y creo que este tema es clave porque pues al final ellos se montan ahí en esas cabinas durante horas, días, muchas veces. De su estabilidad depende de la seguridad. Ese es un factor fundamental. Y de su calidad de vida también depende la seguridad. No es lo mismo una persona estresada, vuelta a nada por problemas de todo tipo en su familia, quizás manejando una tractomula en una carretera de noche, que una persona que esté por lo menos más relajada en el sentido de que tiene mejores garantías para su existencia. Este es un tema que deberíamos dialogar con ustedes. ¿Cómo mejorar la calidad de vida del conductor y de la conductora? El trabajo es mayoritariamente de hombres. Esas estadísticas me gustaría tenerlas, digamos, tener un mayor conocimiento del ser humano que se dedica a la actividad diaria y cotidiana de manejar los camiones en Colombia, para establecer mejores posibilidades de vida para ellos, entre ustedes y con nosotros, el Estado, que al final podría tener palancas, digamos, financieras, presupuestales para lograr seguridades sociales al conductor de camión en Colombia. Tema que abro como una discusión, no lo escuché en tus palabras, entonces lo propongo como un tema que yo creo que puede ser también un tema de acuerdo. Peajes. Ese es un dolor de cabeza que tenemos en Colombia, porque es el modelo de financiación de la infraestructura vial primaria desde hace 25 años. En campaña hice un arqueo de cuántas concesiones viales hay y de los años que tienen ya en ejercicio, y el resultado que me dio en ese momento, puede que me haya equivocado, tenemos que corroborarlo, era que eran muy jóvenes. El tema no está en que tuviera un cierre financiero, porque eso simplemente es el requisito para entregar en licitación una concesión vial. El problema está hacia adelante. Si las concesiones viales que hemos entregado fueran viejas ya, maduras, estuvieran a punto de finalizar, podríamos entrar en un programa discutible indudablemente, pero posible, de reversión de concesiones, lo cual bajaría los peajes sustancialmente. Pero los datos que yo tengo es que están apenas iniciando, 2, 3 años. Es decir, revertir un contrato de eso le costaría al Estado billones. Mejor dicho, quebraríamos. Y entonces el camino que en campaña observé con algunos camioneros en Duitama era más bien ver si esos contratos se están cumpliendo. Por concesión vial, establecer unos comités de veeduría que fundamentalmente deberían ser integradas por los camioneros, porque son los que más pagan y los que más usan los trayectos. El ciudadano particular que va al turismo, pues esporádicamente puede que no le guste, porque paga el peaje y al rato se le pincha el carro en un hueco. Pero, digamos, quien está usando permanentemente la carretera es el camionero. Entonces,
Establecer esos comités de veeduría con abogados, con ayuda de nuestro gobierno, para que ustedes nos ayuden, ¿quién más que ustedes para hacerlo? A establecer si los contratos firmados por el gobierno se están cumpliendo. Si no se están cumpliendo, y nosotros sabemos que muchos no se están cumpliendo, que no hay mantenimiento, etcétera, en las carreteras, renegociar entonces la fórmula de equilibrio económico, que significa o hacen las obras que se acordaron o se rebajan los peajes. Pero este es un proceso, digamos, que dependería más de ustedes. Nosotros estamos dispuestos. Concesión, hay como 28, en este momento no me acuerdo el número, concesión, que exista comité de veeduría ciudadana que vigila si el contrato se aplicó o no. Y acción del gobierno inmediata en caso que no se cumplió el contrato de concesión. Ustedes saben lo que pasa detrás de esos contratos, los escándalos que ha habido, etcétera, digamos. Ese dinero que el Estado ha puesto en muchos de esos contratos de concesión, porque no han sido pagados exclusivamente por el concesionario, han venido del petróleo, de las regalías, de los excedentes del petróleo fiscales del gobierno. Ahí se ha ido buena parte de la inversión. La inversión de Colombia ha sido carreteras y Reficar. Era la más eficaz, era lo que había que hacer. Ese es exactamente el debate político. Ahora viene el tema de cuál es la inversión que debemos hacer hacia adelante. Y entonces aquí sí veo que debemos aclarar los conceptos. Nosotros hablamos de unas infraestructuras que el gobierno no ha hecho y que son fundamentales si queremos crecer como sociedad, si queremos la paz, si queremos generar riqueza y por tanto si ustedes se vuelven más prósperos. Esas inversiones tienen que ver con educación pública. Esas inversiones tienen que ver con distritos de riego que no se hacen, con sedes universitarias, con elevar la calidad educativa en todo el país, con garantizar que un mayor porcentaje de la juventud colombiana pueda ingresar a la educación superior a la que hoy ingresa, con lograr que esa calidad educativa sea más grande, más alta en la sociedad colombiana, con lograr conectividad. Conectividad significa que las empresas de telecomunicación públicas o privadas se nos vuelven claves en la medida en que pueden llevar autopistas no en cemento y que no se mueven a la velocidad de la tractomula, sino a la velocidad de la luz en términos de conocimiento. Mal haría un camionero en ver que, por ejemplo, una infraestructura de conectividad sea rival de su negocio. Empezando porque la misma actividad camionera va a terminar guiada por elementos de conectividad. Ya verán ustedes que aparece la tractomula que se maneja sola, por señales, digamos, de la conectividad. Así también hay otros modos de transporte que nosotros necesitamos desarrollar en Colombia. No solamente la fibra óptica, que es un modo de transporte. Cuando ustedes vayan, ojalá algún día, y miren el metro de Bogotá, algún día alguien podrá hacerlo. Quizás los más jóvenes de aquí, así como vamos. El metro no es simplemente un tren. El metro es una fibra óptica. Se organiza, se mueve, establece sus rutinas, recoge, para, sigue. Es a través de señales de la fibra óptica. Es electricidad, fibra óptica y un tren. Ese es el metro. Y un túnel, pues si fuese subterráneo. Ese es el metro. Entonces, digamos, los modos de transporte ahí, eléctrico, de fibra óptica, de información,
Y el riel, el menos importante es el riel. El más importante es el eléctrico y el informático. Estos modos de transporte van a crecer en Colombia y van a crecer en el mundo. Y no hay que mirarlo con celo. Entonces, digamos, en campaña, porque lo viví, le decían al gremio camionero en las diferentes formas organizativas, no, es que Petro va a meter los trenes y los trenes van a acabar con el negocio del camionero. Los que han tenido aquí la oportunidad de salir del país, a donde se han desarrollado bastante los trenes, vamos a poner ejemplos, Alemania, Italia, Francia, en Europa, o Japón, en el este asiático, y la China, que ya está en pleno desarrollo, ¿tienen menos camiones o más camiones que antes? Es una pregunta que hay que hacerse. Yo lo que veo es que tienen más camiones que antes. Una Italia, ustedes van por la carretera, es camión tras camión tras camión, y está llena de trenes. ¿A qué se debe esa paradoja? ¿Por qué tan contrario al sentido común? Porque es que hay que llenar los trenes. Así de simple. Los trenes no se llenan solos. No van por la carga. Allá donde se produzca la carga, van por la carga y entonces él mismo se llena y va a la troncal y marcha, ¿no? Eso es lo que se llama intermodalidad. Entonces un tren se llena con camiones, con lo que llevan los camiones al tren, lo que cambia la geografía del negocio. Porque entonces el camión de pronto ya no tiene que hacer la ruta larga, sino corta rutas varias veces. Eso es lo que pasa, digamos. Hay una reorganización, pero no una disminución de la actividad camionera. Al contrario, si el primer punto que he hablado aquí, que es crecer económicamente en la agricultura y en la industria, es decir, generar más riqueza, se da, entonces se necesitan más trenes, más camiones, más otros modos de transporte, incluido el aéreo. Entonces, aquí no hay que pensar en esa rivalidad y es un tema pues que podemos seguir debatiendo con números. Los trenes no han apagado al camión. Al contrario, los trenes prenden el camión si la economía crece, porque hay que llenar los trenes. La idea que nosotros propusimos en campaña y es, porque ¿cómo se financian los trenes ahora? Entramos a otro problema. Bueno, ¿y cómo se hace la red troncal moderna? No la vieja que tenemos, sino una moderna. Con plata del presupuesto, con un 8% de déficit como el que nos dejó el gobierno. 8% del déficit, 8% del PIB, son 80 billones el hueco entre lo que recibe el Estado y lo que gasta. 80 billones. La reforma tributaria que está en discusión solo da 25 billones si se aprueba tal cual. Es decir, ni siquiera una reforma tributaria de 80 billones para equilibrar las finanzas, pues creo que quedamos todos quebrados. El país está en esa circunstancia. Entonces, digamos, ese hueco fiscal obviamente nos produce un grave problema en la inversión social, en la inversión pública. ¿Cómo financiar una red troncal en estas circunstancias financieras? Los gobiernos en el pasado dijeron carreteras por concesión. Aquí tendríamos que hablar de troncales por concesión. Y la única manera de que una concesionaria pueda ser próspera en una troncal de tren de Colombia, cuando la mayor parte de su producción va por tubo y va por un tren privado del Cerrejón de corta distancia, ahí es donde va la mayor parte de nuestra producción exportable. La única manera para que eso sea rentable es que nosotros nos cojamos un pedazo del comercio en contenedores mundial que va pasando frente a nosotros por el mar
vía Canal de Panamá y lo traigamos a territorio colombiano y transcurra por el territorio colombiano hacia el Mar Caribe haciendo un bypass del Canal de Panamá. Es decir, no es ni siquiera con nuestra carga, es con la carga mundial que podríamos. Carga mundial que hoy por hoy pues nadie de ustedes transporta porque va pasando por mar por el Canal de Panamá. Si la traemos, como está congestionado el canal y los barcos cada vez son más grandes, pues no es que solucionemos el problema del canal, pero solucionamos el que podamos financiar una troncal de trenes en el territorio colombiano, que tendrían que tener una direccionalidad, Océano Pacífico, Océano Atlántico, por donde lo miren, porque si no, no funciona. Una red de estas no se hace en 4 años. Si acaso podemos hacer la primera. Hacer no, sino empezar la primera, que es Buenaventura, Turbo, que es por el Chocó, sin pasar montañas. Ahí no pasa ninguna carretera. Es una vía completamente nueva si se pudiera hacer pasando por aprobaciones ambientales difíciles, que haría el bypass del Canal de Panamá. Y quizás es lo que podríamos hacer nosotros. La más difícil, pero la más interesante de todas para Colombia es Tumaco, pasar por túnel, Valle del Patía y pasar al piedemonte amazónico y de ahí hacia el norte hasta Puerto Carreño. Y tratar de empatar con la red venezolana para salir al Atlántico. Eso pondría un territorio que es la altillanura colombo-venezolana, que es tan grande como Ucrania en la capacidad de ser una despensa agroalimentaria de Colombia. Esa sola troncal del tren, porque después habría que hacer las ramificaciones para camiones, podría duplicar el negocio del camión en Colombia, en términos de toneladas de carga. Pero esto, digamos, si yo lograse hacer la primera, que es por Chocó, esta otra es un proyecto que quizás podríamos, si los gobiernos insisten, podríamos tener en 15, 20 años, que sería construir una nueva Colombia en la altillanura colombo-venezolana. Ahí una nueva Colombia donde está el agua y donde no tenemos los problemas de conflicto por la tierra que tenemos en otros lados y donde podríamos perfectamente desarrollar agroindustria. Entonces, estos temas los pongo porque no hay que pensar en un conflicto tren-camión. Es al contrario. Esto puede impulsar. Ahora, el tren no nos da el desarrollo que nos lo da el que produzcamos más. Y producir más es una reforma agraria en el campo y agroindustrializar e industrializar el país. Industrializar este país nos lo da el que hagamos la reforma agraria, el que tengamos conectividad, el que tengamos energías limpias, el que podamos aumentar los niveles de educación media de toda la sociedad colombiana, empezando por su juventud, el que ampliemos el mercado a nuestros vecinos en toda la comunidad andina, y ahí tendríamos una plataforma de industrialización con un Estado que tiene que estar al frente de ese proceso, inducir la industrialización de Colombia. En ese mundo, que es el que queremos comenzar, camiones y trenes es lo que se necesita. Mejor dicho, esta federación se queda chiquita en términos de afiliados con lo que tendría que hacer en 20, 30 años. Claro, bueno, quizás los hijos de muchos aquí presentes, ustedes todavía están jóvenes, entonces verán eso. Pero hay que poner los pilares es ahora. Es ahora. Esa es la esencia de este gobierno. Aquí han muerto 8 policías hoy, ¿cierto? San Luis, Neiva. Si este es el camino, todo lo que estoy hablando es carreta. Se evapora.
porque en el oficio de matarnos los unos con los otros, jóvenes, porque ¿cuántos años tendrán los policías? Jóvenes. En ese oficio de matarnos los unos con los otros, nosotros no tenemos posibilidades de ni pensar en el tren, ni pensar en la modernización de los camiones, ni pensar en la altillanura venezolana, ni pensar en la altillanura colombiana, ni en la comunidad andina, ni en la infraestructura del sector educativo colombiano en crecimiento. Nos enredamos en una especie de sifón de sangre que no hemos podido resolver en 2 siglos desde que nos fundamos como república. Y entonces aquí tenemos que decidir como sociedad, bueno, cuál es el camino de Colombia. Matarnos, transportar cocaína y oro, esa mezcla rara. ¿Cómo se verá eso de cocaína y oro mezclado? Eso es lo que nos está matando como sociedad, matando jóvenes, matándose entre sí los jóvenes, entre el oro ilícito y la cocaína ilícita, y despreciando estas posibilidades más difíciles, obviamente porque implican trabajo, pero que nos podrían ayudar a construir una economía para la vida y no una economía para la muerte. Así que desde aquí le expresamos a las familias de los policías, y aquí con los mandos de la policía presente, pues les transmito un mensaje. No es posible que mueran 8 muchachos, sus familias hoy, en estos 2 días, 3, harán el duelo, llorarán, y dentro de un año no sabemos qué pasa con las familias, con sus seres queridos. O sea, el gobierno debe apersonarse desde mañana mismo de que esas familias tengan un mejor vivir. Y eso con el presupuesto del Ministerio de Defensa, que es el presupuesto nacional, para que, digamos, cualquier joven que hoy, o hombre o mujer, porque hay muchísimas muchachas ya en la policía o en el ejército, sepan que si esto sigue sucediendo, al menos hay un gobierno y una institucionalidad que no dejará en la calle a sus seres queridos, que es la primera responsabilidad que nosotros tenemos que tomar. Bueno, espero que estas ideas hayan sido, digamos, importantes para su congreso, que ahora termina, que los puntos los podamos debatir. Hay unas tareas que quedarían pendientes: las mesas de veeduría de las concesiones viales, la mesa para trabajar normativas en la comunidad andina para hacer transparente el transporte de carga en toda la región, de carga y de pasajeros, porque también cualquier ciudadano tiene derecho de gozar, poderse mover libremente por todo el área ampliada de la comunidad andina, como cualquier ciudadano del país por donde pase, con la certeza de que ustedes tendrán allí unas palancas de prosperidad y desarrollo muy importantes. Y de nuevo, la tesis de que no peleen con la multimodalidad, porque la multimodalidad eleva como un corcho todos los modos de transporte, siempre y cuando seamos capaces de generar más riqueza. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Fede Transcarga, Federación de Empresarios del Transporte de Carga.